Buenas tardes, amados hermanos, feliz noche, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, amén, feliz día, feliz domingo, amén, el último día ya, no, el penúltimo día del mes de agosto, y ya a partir del martes entramos a septiembre, amén. Entonces el próximo fin de semana tenemos la Santa Cena, en nuestro primer fin de semana, donde siempre tenemos la buena costumbre, digo yo, ¿verdad? De celebrar nuestra cena, la Santa Cena, la cena del Señor. Amén. Eso que es una necesidad, realmente una necesidad, como hablábamos ayer en un discipulado que teníamos, ¿verdad? La Santa Cena, amados hermanos, no es un premio, es una necesidad. Amén. Entonces, busque los elementos, prepare los elementos para la próxima semana. Amén. Vamos a estar ministrando la cena del Señor, amén, y aproveche también para enviar el anuncio, ¿verdad? Nos hemos estado reuniendo con algunos hermanos dentro de su burbuja, ¿verdad? Guardando siempre todos los protocolos, ¿verdad? Hemos estado orando en las casas, hemos estado llevando la palabra, amén. Entonces, ahí estamos, hermanos, trabajando, sirviéndole al Señor y como siempre decimos, ¿verdad? No está solo, no está sola, ¿verdad? Estamos siempre para servirles, amén. Entonces, vamos a hablar hoy domingo, amén, de una palabra que el Señor ha venido poniendo en mi corazón desde hace unos días y que hemos estado hablando. Recordemos, siempre decimos, ¿verdad? Es como la doctrina es como una cadena, ¿verdad? Diferentes eslabones que forman parte de una cadena, amén. Entonces, hemos venido hablando y estuvimos hablando, si lo recuerdas, si no, ahí están los videos, búscalos. Hablamos de Mateo 13, ¿verdad? Donde hay 7 parábolas que están en el tiempo del Señor, ¿verdad? En la línea del tiempo, ¿verdad? Desde el año 0, ¿verdad? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 2000, hasta la fecha, en este año 2020, amén. Está ahí, esa línea del tiempo, ¿verdad? Y que la última red, la red barredera, ¿verdad? Era la que tipificaba las redes sociales, ¿verdad? Lo que son ahorita esa gran red, esa net, esa web, ¿verdad? Esa red, ¿verdad? Que está en el aire, ¿verdad? Que está afectando a la tierra, amén, a los moradores de la tierra. Entonces, ahí está. Hablamos un poquito de las redes sociales, ¿verdad? Y hoy, como para cerrar el saco, ¿verdad? Así como cuando recibimos palabra, llenamos nuestro saco, el trigo, ¿verdad? Entonces vamos a sellar ese saco, vamos a cerrar ese saco para que el trigo no se quede esparcido en el camino, amén. Entonces vamos a hablar un poquito, amados hermanos, de la red barredera, amén, como les digo, para cerrar bien el saco, amén, porque dice la Biblia en Mateo 13, recordemos que estas parábolas están en Mateo 13, en el verso 47 dice: así mismo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que era el que hablaba en parábolas, ¿verdad? Agarraba cosas celestiales, ¿verdad? Y las ejemplificaba con cosas terrenales. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Amén. Otras versiones, la Biblia de las Américas, sí dice una red barredera. Ya vamos a explicar qué es. Dice que echada en el mar recoge toda clase de peces. Amén. Entonces vamos a desmenuzar un poquito ahora este versículo, igual el 50, para el 47, 48, para ver realmente qué es lo que significa ahora la red barredera punto por punto. Amén, hermanos. Pero antes quiero que oremos al Señor para que el Señor hable por medio de su palabra, que no sea el hombre, sino que sea la palabra de Dios. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, papito lindo, por este domingo tan especial, Señor, que nos permite, Señor, cerrar un mes, Señor, el mes de agosto, Señor, con tu bendición, con tu mano poderosa, con tu unción, papito lindo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos esta palabra, Señor, delante de ti, Señor, para que seas tú hablando, Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y juicio, que solo tu Santo Espíritu lo puede hacer en nosotros, papito lindo, para que esta palabra, Señor, sea sellada, sea marcada, Señor, en nuestros corazones, Señor. No solo en nuestras mentes, no, en nuestros corazones, papito lindo, para que sean luz en nuestro caminar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo que queremos, hermanos, es desmenuzar, por decirlo así. Como cuando agarramos el pollo, ¿verdad? Y lo desmenuzamos, ¿verdad? Para hacer un buen
un buen plato de arroz con pollo, amén, aunque yo no soy, no soy partícipe del arroz con pollo, del arroz con siempre, pero bueno, así se prepara, bien desmenuzado, amén. Entonces dice, así mismo, ¿verdad? Recordemos que el Señor aquí estaba hablando de 6 parábolas anteriormente, 6 parábolas diferentes y la explicación de las mismas, ¿verdad? Y los discípulos decían, Señor, pero ¿por qué les hablas en parábolas? Y a nosotros nos las explicas. Bueno, es que a ellos, ¿verdad? A las multitudes no les es dado, ¿verdad? El misterio, ¿verdad? Para entender, ¿verdad? Para que con sus ojos no vean y con sus oídos no escuchen, amén. Pero a nosotros, a los hijos de Dios, sí nos son reveladas, ¿verdad? Las parábolas, ¿verdad? Revelados los misterios, ¿verdad? Dice que lo que Dios ocultó, ¿verdad? Los secretos son de Dios, pero las cosas reveladas son de nosotros, ¿verdad? Y para nuestros hijos, amén. Entonces, eso es el secreto de las parábolas. Entonces, la séptima parábola, ¿verdad? Habla de esa red barredera, ¿verdad? Que dice que asimismo el reino de los cielos es semejante, ¿verdad? A una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Entonces me llama la atención, amados hermanos, porque vuelvo y repito, ahora esta red está hablando de las redes sociales. Hay otras versiones que dice red barredera, y ya vamos a ver qué significa red barredera, porque no es lo mismo ir a pescar con anzuelo y no es lo mismo pescar con atarraya, no es lo mismo, ¿verdad? Pescar con esta red, ¿verdad? Que es la red barredera, amén. Entonces, como les digo, queremos cerrar el saco de lo que hablamos la semana pasada de las redes sociales, amén. Entonces es muy importante y está hablando, es tremendo, hermanos, porque cuando el Señor habla acá de las parábolas, habla del reino de los cielos, del reino de los cielos, y esto es lo que tenemos que ponerle atención, porque recordemos, amados hermanos, el reino de los cielos primero se ve, luego se entra y después se hereda. Eso dice Juan 13, ¿verdad? Cuando la plática que Nicodemo y Jesús tuvieron, ¿verdad? Jesús le decía a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no te conviertes, si no viene un arrepentimiento a tu vida y eso surge un nuevo nacimiento, ¿verdad? Si no naces de nuevo, no que tengas que nacer nuevamente del vientre de tu madre, no, un nacimiento espiritual, lo que decimos, una conversión de nuestro pasado, amén, una conversión, amados hermanos, de nuestro antiguo caminar, ¿verdad? Y venir al Señor, y venir a su palabra, ¿verdad? Y no lo que la religión, la tradición, los mandamientos de hombre me enseñan, no, lo que la Biblia dice, y yo me convierto y me convenzo, pero me convierto de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo puedo ver el reino de los cielos, yo puedo verlo desde lejos, como por ejemplo usted puede ver acá, ¿verdad? Puede ver, ¿verdad? Entonces se ve, ¿verdad? Entonces es como cuando estamos fuera de la iglesia, siempre ponemos ese ejemplo, estamos fuera de la iglesia y yo puedo ver la iglesia, pero no he entrado aún a ella, amén. ¿Cuándo entro? Cuando dice Nicodemo, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es nacer del agua, amados hermanos? Cuando salimos de las aguas bautismales, cuando nos bautizamos. Amén. El bautismo no es para salvación, pero sí es para poder entrar al reino. Y más adelante, el Señor habla de heredar el reino, porque más adelante dice, bueno, todo aquel que en Él cree, que en Jesús cree, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, se hereda. El reino se ve, se entra y se hereda. Amén. ¿En qué paso estás? Amén. ¿En qué paso estás? Ahí, en tu corazón, dile, Señor, este es mi paso y me falta esto, ¿verdad? Me falta tal vez ver, ¿verdad? Me falta nacer de nuevo espiritualmente. Amén. Entonces tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y como decía una hermana ayer en un discipulado, eso hay que hacerlo todos los días, definitivamente que sí. Amén. Después, si te falta el bautismo de aguas, eso es esencial, es importante. ¿Y cuál es el requisito para bautizarse? No hay requisito, simplemente haber nacido de nuevo, creer que Jesucristo dio la vida por ti y que es tu único y suficiente Salvador personal. Entonces, cuando salimos de las aguas, se abre el cielo y el Señor dice, este es mi Hijo amado, en cual mi alma se complace, en cual tengo complacencia, amén, y ya podemos entrar al reino, amén. Y después viene el paso, ¿verdad? Si ya usted se convirtió y si usted ha nacido de nuevo, tenemos que heredar, amén. Todas las promesas que hay en la Biblia son para ti y son para mí, amén. Son nuestros actos, ¿verdad? No nuestras aptitudes, son los actos, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que va a hacer que heredemos más rápidamente el reino de los cielos, amén. Y no seamos como Israel, ¿verdad?
que durante 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas, algo que pudieron haber conquistado en 11 días, en 11 jornadas, pudieron haber llegado a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, pero ellos por sus cosas, por sus negatividades, por sus pensamientos, por su pensamiento aún de esclavitud de 430 años en Egipto, no les permitió a ellos heredar. Amén. Entonces, que no seamos nosotros como, perdón, como Israel, amados hermanos, que estemos dando vuelta y vuelta y vuelta. No, no, no. Lleguemos y conquistemos esas áreas, conquistemos esos gigantes y heredemos la tierra. Entonces, vemos, entramos y heredamos el reino de los cielos. ¿Por qué le hablo del reino de los cielos? Porque el Señor habla mucho del reino de los cielos, ¿verdad? Recordemos que cuando Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo empezaron a sus enseñanzas, sus prédicas, ellos decían arrepentidos y convertidos, arrepentidos y convertidos. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. De hecho, en el monte de las bienaventuranzas, usted ve, ¿verdad?, cómo el Señor habla mucho del reino de los cielos, del reino de los cielos, ¿verdad? Y en un momento determinado dice, de los niños o de los tales, de los que son como niños, es el reino de los cielos. Entonces tú y yo tenemos que ser como niños para poder entrar, heredar el reino de los cielos. Amén. Entonces, hablando del reino de los cielos, el Señor en las parábolas habló mucho del reino de los cielos. Amén. Entonces es muy importante que tengamos eso claro. Dice la Biblia, Mateo 6:33, ¿verdad? Aquel pasaje que todos conocemos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces hay que buscar el reino. Amén. Primeramente, no únicamente, porque tampoco nos podemos ir al otro extremo, amados hermanos, de que, bueno, yo voy a buscar solamente el reino de los cielos y todo lo demás el Señor me lo va a añadir. No, 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 no. La Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que ser proveedores, que tenemos que proveer, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. Entonces buscamos el reino de Dios, amén, primeramente, pero hay cosas que hay que hacer después para poder heredar ese reino y que nuestros hijos sean partícipes de esa bendición. Amén, hermanos. Entonces, de hecho, en la oración de Mateo 6, el Señor dice, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos diciendo, Señor, que se haga aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Tú eres rey allá, tú eres el que manda, tienes un gobierno teocrático, que tú eres el gobernador, y que sea aquí dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Amén, que nuestra iglesia, ¿verdad?, tenga una cultura de reino, una cultura celestial, no lo que diga el hombre, no lo que digan las leyes, no lo que diga, no, lo que dice la palabra de Dios. Ese es nuestro manual, esa es nuestra, podríamos decir, lo que usan los abogados, se me fue ahorita la palabra, amén, pero bueno, es que esa sea nuestra regla infalible de fe y de conducta. Amén, hermanos. Entonces es muy importante porque estamos hablando del reino de Dios. Por eso Juan el Bautista le dijo, bueno, Juancito, bautízame, le dijo el Señor Jesucristo, ahora para que se cumpla toda justicia, que se cumpla toda justicia, que se cumpla toda ley del reino de los cielos. Amén, no las leyes terrenales, las leyes celestiales. Amén, pero bueno, volvamos nuevamente. Amén, ya hablamos un poquito del reino de los cielos, porque es que las parábolas hablan del reino de los cielos, pero esa parábola decía que el reino de los cielos es semejante a una red. Amén. Cuando la Biblia habla de semejante, ¿verdad?, son esas parábolas, ¿verdad?, donde Dios hace parecidos, comparaciones, sinónimos, por decirlo así. Vuelvo y repito, cosas terrenales para ejemplificar las cosas celestiales, para que nuestra mente humana pueda entender muchas cosas, ¿verdad? De eso se trata. Entonces hay cosas, hay rudimentos esenciales, ¿verdad?, que están en el atrio, ¿verdad? Hay misterios que están en el lugar santo y hay secretos que están, amados hermanos, en el lugar santísimo. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, ¿verdad?, para nosotros y nuestros hijos. Entonces, cuando agarramos esos secretos y los traemos, ¿verdad?, por la gracia de Dios a la revelación, ¿verdad? Entonces es cuando estos secretos pasan a ser misterios. Y misterio no es algo que no sepamos, no, misterio es algo que nos fue revelado, que lo entendemos, amén, pero que no todos lo van a entender, porque por eso es un misterio, son cosas reveladas que Dios nos reveló, amén. Entonces lo sacamos del lugar santísimo al lugar santo, amén, y entonces ya pasan a ser misterios. Y gloria de Dios es encubrir un secreto, honra del hombre es descubrirlo. Ese secreto lo trasladó, por decirlo así, a un misterio que muchos no lo van a entender,
¿verdad? Que muchos no lo van a entender, pero para nosotros fue una revelación. Por ejemplo, por cultura nos enseñaron de que Jesús es Dios, por cultura, por tradición, por un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo siempre digo, ¿a ti se te reveló que Jesús es Dios? Tiene que venir la revelación de que aquel hombre que vino a la tierra era Dios. No porque te lo enseñaron desde pequeño en la escuela, en una escuela dominical, en el catolicismo, en tantas cosas. No, porque realmente se te reveló. Y para algunas otras doctrinas, para algunas otras creencias, eso es un misterio, no lo entienden, ¿verdad? Pero ese misterio, amados, a nosotros sí se nos fue revelado. Amén. Y muchos no lo entienden. De hecho, Jesús dijo, no le echéis las perlas a los cerdos. O sea, no le echéis las cosas que te fueron reveladas a quienes no se les ha sido revelada. No lo van a entender y vamos a caer en el error de entrar en polémica y entrar en cosas que no debemos entrar. Mucho menos lo hablamos la semana pasada, mucho menos en las redes sociales. Amén. Pero bueno, eso es cuando dice semejante a una red. O sea, es parecido, es igual. Amén. Pero me llama la atención la versión de las Américas que dice una red barredera. Amén, una red barredera. Entonces, ¿qué es barredera? Es como decir la que barre. Una escoba, por decirlo así. Eso significa red barredera. Está el anzuelo, vuelvo y repito, ¿verdad? Está la atarraya, que es aquella que es circular, que tiene plomadas a los lados. La tiran al agua y jalan y chupan, ¿verdad? Y eso sirve para pescar. Algunas de esas son prohibidas, ¿verdad? Pero está esta red barredera, la que barre, hermanos. Eso sí se lleva todo parejo. Amén. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo que podemos dar? Una barca de este lado, otra barca de este lado, agarran los extremos de la red y van mar adentro, desde adentro hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, porque lo vamos a ver más adelante. Dice que cuando llegan a la playa, amén, recoge toda clase de peces, amén. Entonces, la red barredera es una red rectangular, por decirlo así, y es así, vuelvo y repito, lleva todo, amén. ¿Y por qué las redes, amados hermanos? Recordemos que cuando Jesús llamó a Pedro, él tenía su barca, un empresario, ¿verdad? Tenía su barca, tenía sus redes, ¿verdad? Cuando llamó a Jacobo y a Juan, que eran hermanos, dice que su papá era empresario también, ¿verdad? Tenía sus barcas, tenía sus jornaleros, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Recordemos, siempre lo decimos, estaban lavando y remendando las redes, lavando y remendando las redes. Por eso es que en algún momento determinado dice que cuando hubo una pesca milagrosa, ¿verdad? Cuando hubo gran cantidad de peces, dice que la red se rompía, pero más adelante en otra pesca milagrosa dice que las redes ya no se rompían. ¿Por qué? Porque estaban bien lavadas y estaban bien remendadas. Entonces es muy importante, hermanos, que nuestras redes, lo repito, estén bien lavaditas, bien filtradas, que realmente los amigos que tengamos en las redes sociales sean amigos que edifiquen, que conozcamos y que edifiquen. No vamos a tener personas impías o personas que blasfeman o personas que hablan en mal en contra de la palabra de Dios. Amén. Personas que no edifican, es mejor no tenerla. Amén, hermano. Entonces la red barredera, vuelvo y repito, barre con todo. Ahí sí, barre con todo ahora. Y es tremendo porque según una explicación que encontré en Wikipedia o por ahí, ¿verdad? Dice que ella casi que se arrastra, por eso es barrera, se arrastra, por decirlo así, en la playa, se arrastra, bueno, en el fondo del mar. Y ahí empieza a levantar, hermanos, ahí empieza a levantar un montón de cosas. O sea, prácticamente limpia el suelo. Entonces ahí levanta un montón de cosas. ¿Qué hay en el suelo, amados hermanos? En el suelo de una playa cuando has ido a bañarte, ¿verdad? Cuando no hay mucha piedra o no hay mucha concha. ¿Qué hay? Arena. Hay arena, hay polvo, todo eso. La red lo que hace es empezar a sacar y sacar y secar. Amén. Como una escoba cuando barremos. Entonces cuando barremos y un lugar donde no ha sido barrido mucho tiempo, ¿qué es lo que hace? Levanta polvo. Y eso me traía a mí a mi memoria, ¿verdad? De cómo, amados hermanos, nosotros tenemos que ser, somos seres tripartitos, dice la Biblia. Amén. Somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces la Biblia habla del espíritu, habla del alma, habla del cuerpo, habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Habla de varias cosas, ¿verdad? Tipificando el número 3. Amén. Y habla de las descendencias, por ejemplo, las descendencias de Abraham. Recordemos que Abraham le dijo, vas a tener 3 descendencias. Parafraseando, Abraham, tú vas a tener 3 descendencias. No te asustes, ¿verdad? De tu descendencia van a haber estrellas, va a haber polvo y va a haber arena.
Amén, porque en un momento determinado le dijo, sal de tu tienda, mira las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Pero después dice que lo llevó y a la arena, y en arena le dijo, Abraham, cuenta, ¿puedes contar la arena? No, imposible, así será tu descendencia. ¿Puedes contar después el polvo? Imposible, así será tu descendencia. Amén. Si trasladamos eso a lo espiritual, Abraham, vas a tener 3 clases de descendencias, tres clases de hijos, descendencias, abuelos, tatarabuelos, abuelos, nietos, bisnietos, ¿verdad? Esos son descendencias. Amén. Entonces, así va a ser tus herencias, por decirlo así. Amén. De ti, de tus lomos, ¿verdad? Van a salir, ¿verdad? Van a salir personas estrella, personas arena y personas alma. Amén. ¿Qué significa esto espiritualmente hablando? Estrellas, las personas que somos, que tenemos nuestra mirada puesta en el cielo. Amén. Que estamos esperando la morada eterna, aquella que Jesús nos fue a preparar. Aquellos, amados hermanos, que no estamos apegados a las cosas terrenales, que estamos esperando un arrebatamiento glorioso para ir y cenar con Él y estar para siempre con Él. Estar siempre con Él, porque Jesús dijo, donde yo esté, vosotros también estaréis. Esos somos los hermanos estrella. Amén. Y digo somos, porque así tiene que ser. Amén. Y los hermanos arena son los hermanos almáticos, no espirituales, sino almáticos. Amén, que están regidos por sus estados de ánimo, que son como la luna, son cambiantes. Un día están de una manera, otro día están de otra manera, ¿verdad? Recordemos que la luna tiene 4 facetas diferentes, ¿verdad? Por eso es que la Virgen de Apocalipsis 12 dice que sus pies estaban sobre la luna, ya había conquistado sus estados anímicos. Amén. Dice la Biblia que no seamos y no nos comportemos como los de doble ánima o doble ánimo. Amén, porque son los hermanos almáticos, ¿verdad? Que depende cómo esté la situación, depende cómo esté el día, si hay sol o si hay lluvia. Si hay sol estoy feliz, si hay lluvia me pongo triste. No, amados hermanos, nosotros no somos almáticos, amén. Pero peor aún los que son polvo, ¿verdad? Porque los que son polvo son muy apegados a la tierra, a las cosas terrenales, a las cosas mundanas, ¿verdad? Que fea esa palabra, pero las cosas mundanas, porque son muy carnales, por decirlo así. Entonces vamos a ver personas espirituales, van a haber personas almáticas y van a haber personas muy carnales dentro de esta gran descendencia de Abraham o dentro del pueblo del Señor. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque esta red barre con todo, recoge ahí peces buenos, peces malos, basura, arena, polvo, todo se va ahí, todo se va ahí. No, tremendo, porque no afecta a los espirituales, excepto que hay una estrella de mar, pero eso es otra cosa. Amén, hermanos. Entonces, pero dice que esta red semejante, ¿verdad? Al reino de los cielos es echada en el mar. Es echada en el mar. Recordemos que el mar, amados hermanos, nos habla de muchedumbres de gentes. Cuando la Biblia habla de mar, está hablando de multitudes de gente, de muchas gentes. De hecho, el anticristo, recordemos, el anticristo va a salir del mar. Así es, la primera bestia va a salir del mar, ¿verdad? De un montón de personas, por decirlo así. De un montón de personas, una persona va a llamar la atención sobre todas las demás, ¿verdad? La bestia dice que sale de la tierra, amén. Y recordemos que el dragón es una señal en los cielos, amén. Entonces, pero cuando dice el anticristo que sale del mar, está hablando de un montón de gente. Entonces, lo que dice que cuando esta red es echada en el mar, está siendo echada entre unas multitudes de personas, o sea, entre los moradores de la tierra, entre todos los que habitan la tierra, incluyendo a la iglesia, amén. Pero aquí viene lo bueno, porque dice que cuando va arrastrando, amados hermanos, dice, cuando es echada en el mar, recoge toda clase de peces. Toda clase de peces, o sea, peces buenos, peces malos. Recordemos que son peces, ya cuando salen a la playa son pescados, ¿verdad? Entonces eso es muy importante saberlo. Pero dice la Biblia que en Levítico, recordemos en la ley que tenían los judíos, ¿verdad? Ahí el Señor, ¿verdad? Había seleccionado animales puros, animales impuros. De estos pueden comer, de estos no pueden comer. Por ejemplo, los que tenían doble pezuña no se podía comer, los cerdos, ¿verdad? Por ejemplo, no se podían comer. Había animales que sí eran puros, otros que eran impuros. Igual eran en el mar, habían unos animales, ¿verdad? Que el Señor en Levítico dice, bueno, de todos los animales que viven en las aguas puedes comer, eso sí, los que tienen aletas y escamas. Aletas y escamas. Entonces, para los judíos, ellos pueden comer cosas marinas o de los mariscos, por decirlo así, ¿verdad? Mientras tengan escamas y tengan aletas. Amén. Sea del mar o sea del río. Así lo dice la Biblia. Amén. Vea lo que dice Deuteronomio 14:9 para reforzar lo que estamos diciendo. Dice, de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer. Todo lo que tiene aleta
y escama. Y el verso dice, mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será. Entonces eran animales inmundos para el Antiguo Testamento. Entonces aquí es por eso dice, recoge toda clase de peces, buenos y malos. Eso significa, amén. Entonces eso significa eso. Entonces, ¿qué quiere decir, amados hermanos? Toda clase de peces. Si estamos hablando de redes sociales, si estamos hablando de la red barredera, si estamos hablando de lo que nos puede afectar a nosotros, recordemos, amados hermanos, que la Biblia nos compara con peces. Recordemos siempre que la Biblia nos compara con peces. A Pedro le dijo, Pedro, ¿verdad? Sígueme y te haré pescador de hombre. Amén, te haré pescador de hombre. Y dice que él, dejando sus redes, lo siguió, le siguieron. Los discípulos que el Señor llamó para ser pescadores de hombres, le siguieron. Entonces quiere decir, amados hermanos, que cuando dice que esta red recoge toda clase de peces, buenos y malos, está hablando de personas buenas o personas malas. Amén, de todo hay trigo y hay cizaña. Y el Señor lo permite. El Señor permitió que en su discipulado, ¿verdad? De 3 años y medio aproximadamente, 3 Pascuas, vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dice que Él permitió que Judas estuviera ahí y Él sabía quién era. Él sabía quién lo iba a entregar. De hecho, los comentarios de Judas iban muy inclinados a un espíritu del anticristo. Ahí lo podemos ver. Amén. Cómo criticaba y cómo decía cosas que definitivamente, obviamente Jesús sabía que él lo iba a entregar y él lo permitió. ¿Por qué? Él permitió que dentro del trigo saliera la cizaña. Pero al final, en la Santa Cena, cuando vino el lavado de pies y cuando estuvo el momento de la Santa Cena, se reflejó quién era Judas, quién era él. Cuando la cizaña, ¿verdad?, no dio fruto. ¿Quién dio fruto? El trigo. El trigo es el que da fruto. El trigo, cuando tiene fruto, por el mismo fruto se inclina. Amén, se inclina. Eso es un principio bíblico. La inclinación, la adoración al Señor. Amén, el rendirnos, el querer yo, para ser el más grande en el reino de los cielos, tengo que ser el más pequeño. Inclinación. Amén. Eso ¿qué hace que te inclines? El fruto. La cizaña, ¿no? La cizaña crece erguida, orgullo. Amén, levadura. Amén, pero bueno, entonces, ¿por qué les decía esto? Porque el Señor permite que hayan trigo, cosas buenas, y cizaña, cosas malas. Peces buenos, peces malos. Personas buenas, personas malas. Por eso vuelvo y repito, las redes tenemos que lavarlas y tenemos que limpiarlas, tenemos que recomendarlas. Porque hay redes buenas y hay redes malas. Amén. Esta red que estamos usando de YouTube es buena. El Facebook para evangelizar, para equipar, para animar, para redarguir, para consolar es buena. Amén, todas esas cosas son buenas, pero hay redes malas que nos van a llevar a la perdición, a cosas que no debemos de entrar, páginas con tintes eróticos, sexuales, pornográficos, no solo eso, también de herejías, de falsas doctrinas, de falsas creencias, de personas que están enseñando volver nuevamente a la ley y a las cosas del Antiguo Testamento. Pero bueno, ahí tengamos ese cuidado nada más, amén. Pero dice que esta red, ¿verdad? Entonces, brincando ya al verso 48, dice, y una vez llena, o sea, la red se va a llenar, esta red barrera se va a llenar al tope, ¿verdad? Se va a llenar al tope, entonces es normal que se llene, porque de hecho la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. O sea, dentro de esa red, la red se va a llenar de muchos llamados, pero pocos van a ser los escogidos, y lo vamos a ver más adelante. Amén. Dice, la sacan a la orilla. Entonces la red, vuelvo y repito, en 2 barcas, para que lo tengamos ahí visualizado ahora, van y arrastran desde el mar, del fondo del mar, ¿verdad?, hasta la orilla. Llegan a la playa, porque dice, la sacan a la orilla, la arrastran hasta la orilla, ¿verdad? Y dice que sentado, bueno, esto de la orilla me llama la atención también, porque recordemos lo que hablamos la vez pasada, debemos estar en el camino. Debemos estar en el camino, no junto al camino. Recordemos, yo soy el camino, dijo el Señor. Entonces Él quiere que estemos en el camino, no junto al camino. Junto al camino estaba la higuera y no dio fruto. Fue cizaña, no dio fruto. El Señor quiere tomar fruto, dice, porque cuando Él extendió su mano, 5 ministerios, cuando Él extendió su mano, dice que buscando fruto en ella no vio más que solo hojas, apariencia. Que no seamos nosotros, amados hermanos, cuando la Biblia nos compara con árboles de solo hojas, no, tenemos que tener fruto. Qué tremendo que llegue el Señor Jesucristo a pedir un fruto a nosotros y que no encuentre, hermanos, qué tremendo. ¿Por qué? Porque esta higuera estaba junto al camino, Tamar estaba junto al camino, Elí estaba junto al camino, Dan, la serpiente, junto al camino, el ciego, Bartimeo, también estaban junto al camino. Amén, junto al camino no se da fruto.
tiene que ser en el camino. Amén. Por eso dice a la orilla. A Pedro le dijo, Pedro, préstame tu barca, le dijo el Señor. Préstame tu barca para hablarle a las multitudes. Y ahí él en la barca les predicó a las multitudes que estaban en la playa. Pero en un momento determinado le dijo, Pedro, boga mar adentro. Los discípulos, no las multitudes, los discípulos vamos mar adentro. ¿Qué te dice el Señor? Boga mar adentro, profundiza en la palabra, descubriña la palabra. Eso va a hacer que vayamos a las profundidades de la revelación. Perdón, hermanos, pero a la orilla no. A la orilla no. Entre más lejos estemos de la arena, entre más lejos estemos del polvo, más espirituales, más estrella nos vamos a hacer. Amén. Entonces, lejos de la orilla. El Señor no quiere. El Señor quiere que nos alejemos de las cosas terrenales, por decirlo así. El Señor quiere, amados hermanos, que no estemos apegados a la tierra, no, que subamos, que boguemos, que entremos mar adentro. Y de mar adentro, cuando el Señor le dijo, Pedro, boga mar adentro, la pesca milagrosa, la pesca milagrosa. Que de hecho Pedro se levantó y dijo, Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Amén. Pero bueno, eso fue a la orilla. Entonces no estemos a la orilla. Amén. Y después más adelante, entonces dice sentados, ¿verdad? Dice en la orilla, ya en la playa, sentados, reposo. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo le quería dar de comer a los 5,000 hombres, más mujeres y niños, dice que él dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Y cuando vino la multiplicación, cuando venía la multiplicación, los mandó que se recostasen así, que como vemos aquí atrás, en la hierba. Siéntese ahí, reposo. Tenemos que reposar, no nos podemos afanar. En paz se edifica, no en guerra. Amén. Es muy importante, amados hermanos, que no haya afán, que no haya estrés, que estemos en la paz del Señor. Sí, tenemos que esforzarnos, sí, tenemos que ser valientes, sí, amén, pero que no entre, amados hermanos, el afán, que no entre, amados hermanos, como Marta, afanada, atribulada, estás con muchas cosas. No, en la mejor parte, que es la adoración, la escogió María. Tenemos que ser como María. Ahora que hablábamos de espíritu, alma y cuerpo, estrella, arena y polvo, recordemos, María tipificaba el espíritu, ¿verdad? La que quería estar a los pies del Señor adorando, espiritual. Amén. Marta tipificaba el alma, afanada con muchas cosas. Por eso yo decía un día estos en un Zoom que hablábamos, este estate quieto que nos dio el Señor nos hizo bueno para dejar de tanto afán, de tanto corre. El Señor quería que oráramos, que nos convirtiéramos ya no en Martas, afanados y corriendo en la iglesia y sirviendo, y para que todas las cosas quedaran bien, que no está malo, pero lo más importante era la adoración. Por eso el Señor permitió que nos encerráramos un ratito. Amén, para que se cumpliera lo que dice Isaías 26:20, ¿verdad? Cierra las puertas tras de ti, guárdate, escóndate hasta mientras que pasa la ira del Señor. Amén, adoración, el año de la reconciliación. Amén. Esa era Marta, la que estaba afanada, y estaba también otro hermano, ¿verdad? Que era Lázaro, que tipificaba el cuerpo, que tuvo que ir a la tumba, que tuvo que morir, que nuestro cuerpo muera, que muera a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras metas. Amén. Para que ya no seamos como Marta, sino como María. Amén. Pero entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en afán no se puede edificar. El Señor le dijo, ¿quieren la multiplicación? Ok, siéntense, descansen, reposen sobre la hierba. La hierba también nos habla de un lugar de reposo, de un lugar de alimento, de un lugar de prados, de verdes pastos, dice Salmo 23. Amén. Entonces después los discípulos, ¿verdad? Los ministros se encargaron ¿verdad? de que esa multiplicación que hizo el Señor, dársela a las multitudes. Amén. Dios hizo lo imposible, lo extraordinario. Amén. Pero los ministros, ¿verdad? Son los que tenían que dar a las multitudes. Dios hizo lo imposible con Lázaro. Ahora que hablábamos de Lázaro, lo sacó de la tumba. El Señor dijo, yo voy a hacer lo imposible. Lázaro, ven fuera. Lo imposible, humanamente hablando, para nosotros. Pero ¿qué dijo después? Porque dice que él salió atado de manos, atado de pies y con un sudario en su rostro. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Voy a ir a desatarlo? No, el Señor no dijo voy a ir a desatarlo. Él dijo, discípulos, siervos, vayan ustedes y desátenlo. Vayan ustedes y desátenlo. Autoridad. Amén, hermano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, amados hermanos? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo como hijos de Dios? Darle de comer a los demás. ¿Darle de comer qué? La palabra de Dios, la palabra que has recibido. Amén, no como panadero, sino como copero. Tú recibes y tú das. Amén, hermano, entonces es muy, muy importante. Amén, entonces dice que estaban sentados, la sacan a la orilla y sentados apartan, recogen, ¿verdad? Seleccionan lo bueno y lo malo.
echan fuera. Lo bueno en cestas, en canastas, ¿verdad? Recordemos que después de esta multiplicación el Señor les preguntó cuántas canastas recogieron de todo lo que sobró. 12. Ok, 12 discípulos, quedaron 12. Entonces, como decimos en buen tico, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Esa mejor parte le tocó a María, esa mejor parte le toca a los servidores, a los que servimos al Señor. El Señor dijo, ¿verdad? Donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Amén. La mejor parte es para los servidores de Dios. Amén. Entonces es muy importante. Entonces sigamos con el tema por cuestión del tiempo. Dice que recogen lo bueno y recogen lo malo en estas canastas. Amén. Dice, lo malo lo echan fuera. Lo malo lo echan fuera. Y es tremendo, amados hermanos, porque si usted ve esas 6 parábolas que estuvimos estudiando el miércoles antepasado, habla, por ejemplo, cuando habla del sembrador, habla de 4 terrenos, ¿verdad? 3 terrenos malos, ¿verdad? Uno que era junto al camino, otro que era espinos y otro que era pedregales. Esos 3 no dan fruto, menos, vuelvo y repito, el que está junto al camino. Solo hay uno que ha sido buen fruto, ¿verdad? Que era que cuando cayó en el camino, esta semilla cayó en el camino, cayó en Cristo y dice que dio fruto y mucho fruto. No al 30, no al 60, sino que al 100 por 1. Amén. Vuelvo y repito otra vez, ¿verdad? Los del 30, carnales, los de 60, almáticos, y los del 100 por 1, el 100%, amados hermanos, los espirituales. Amén. Pero ¿dónde están los espirituales? En el camino. Ahí, cuando la semilla cae ahí, cuando el sembrador, que es Cristo, porque dice que el Señor salió a sembrar desde el año 0 hasta el año 33 y medio, o el año 30 al año 33 y medio, dice que Él salió a sembrar. El buen sembrador puso la semilla, y hasta estos tiempos esa semilla cayó en nosotros y está dando fruto. Amén, está dando fruto porque cayó en el camino, pero dice que habían 4 terrenos, 3 buenos, 1 malo, igual lo que hablamos ahora. Otra parábola era el trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces el Señor va a seleccionar lo que es trigo y lo que es cizaña. Amén, el Señor dijo, bueno, déjenlo ahí hasta el tiempo de la cosecha, hasta el tiempo de la siega, pero ahí vamos a separar el trigo y la cizaña. El trigo va para los graneros, va para el cielo, son celestiales, a las moradas eternas. La cizaña no, la cizaña va a ser quemada en el fuego. Amén, ya sabemos lo que significa el fuego. Amén. Entonces, pero dice, amados hermanos, que el verso 13:49, ¿verdad? Estábamos en el 48, el 49 de Mateo 13, dice, así será al final del siglo. Así será al final. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. A los malos de entre los justos. Entonces, pero me llama la atención cuando dice ahí al final del siglo. Recordemos doctrina, ¿verdad? Hay varios finales, porque hay gente que dice, ¿verdad? Es que el fin del mundo está pronto y el fin del mundo está cerca y todas estas cosas pasarán, cielos y tierra pasarán, ¿verdad? No, amados hermanos, tenemos que recordar que sí, va a haber un final de todo este sistema de cosas que dicen, ¿verdad? Pero antes de eso van a haber varios finales. Recordemos, primero está el final de la iglesia. ¿Qué estamos esperando tú y yo? El final de la iglesia. ¿Cómo? En un arrebatamiento glorioso. Hay iglesia que se va a quedar, pero ya es otra faceta, ¿verdad? Entonces está el final de la iglesia. Amén. ¿Cuándo es? En el arrebatamiento. Pero después viene el final de Israel. El final de Israel, la semana 70 de Daniel, la última semana, la que fue cerrada y sellada en los tiempos que le dijeron a Daniel, sella. Amén. Y se habla de la Septuaginta, bueno, de la semana 70 de Daniel. Amén. El final de Israel, que incluye a Israel, a la iglesia que se queda, amén, y a las naciones. Amén. Entonces, después, ese es el final de Israel, y después de ese final de Israel viene la final de la semana 70 de Israel. ¿Cómo? En el trono blanco, en el trono que no es para nosotros. Nosotros vamos al tribunal de Cristo, el trono blanco. Amén. Después de eso, no viene el fin del mundo. Después dice que la Biblia que Cristo reinará por 1000 años. 1000 años. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo reinará por 1000 años? Porque viene de las bodas del Cordero. Amén, viene de las bodas del Cordero. Entonces recordemos que él, después de casarse, había una ley judía, ¿verdad? Que la persona que se casaba tenía derecho a descansar un año. Entonces, un tiempo, por decirlo así, 1000 años. Un día como 1000 años, 1000 años como un día para el Señor. Amén. Por eso es que él, después de la boda, reposa, amados hermanos, 1000 años. Amén. Pero después de esto, ya ahora sí, viene el fin del mundo. Amén. La guerra de Gog y Magog, cuando el Señor, ¿verdad? Venga, y el ángel que estuvo atado por 1000 años va a ser desatado y viene
una guerra cósmica, que es la que termina ya ahora el fin del mundo. Les decía esto porque dice, así será en el final del siglo, no en el final del mundo, en el final de este siglo. Dice, los ángeles se apartarán, ¿verdad? Los peces buenos y los peces justos. Dice, ahí ya no dice malos, dice, apartarán a los malos de entre los justos. Amén. Pero me llama la atención otra cosa, amados hermanos, que dice, saldrán los ángeles. Entonces son los ángeles, es una entidad espiritual, ya no carnal, ya no almática, es una entidad, amados hermanos, espiritual, celestial, ¿verdad? La que separa, la que aparta. Amén. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que tú y yo no somos, ¿verdad?, ¿quién para juzgar? No somos quien para apartar, no somos quien para decir este sí o este no. Este no y este sí. Este es un pez bueno, este es un pez malo. No somos nosotros, aún ni siquiera los ministros. Somos quien para juzgar y para echar al infierno, por decir así, a las personas. No, amados hermanos, no. Tenemos que buscar trasladar la palabra, dar la palabra, exponer la palabra, esperando, como dice el libro de Pedro, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. No podemos echar al infierno, amados hermanos, no podemos echar a una eternidad eterna, amados hermanos, a alguien, amados hermanos, por el estado presente que esta persona tiene, ¿verdad? Tenemos que esperar que en el futuro esta persona proceda al arrepentimiento. Amén. Aún la persona que ha muerto, ¿verdad? No sabemos qué pasó en el misterio de la agonía con esta persona. Amén. El Señor es tan grande y tan misericordioso que en el último segundo, en el último momento, una persona se puede salvar. Algunos se pueden perder. Algunos que tal vez toda la vida tuvieron asegurada una salvación, amén, tal vez en el último momento entregaron su salvación. Amén, hermano. La salvación no se pierde la persona, la salvación se entrega. Amén. Entonces no somos nosotros quienes, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Él no dijo, son mis siervos los que van a separar lo bueno de lo malo. No, no, dice los ángeles, una entidad espiritual que le corresponde únicamente y soberanamente a Dios, porque Él es el que realmente conoce los corazones. Es como le pasó a aquel profeta, ¿verdad? Samuel, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, ve a la casa de Isaí, unge al nuevo rey de Israel. Y cuando él vio a los 7 hermanos de David, ¿verdad? Dice que David era el octavo, el más pequeño. Dice que cuando vio al primero dijo, ciertamente delante del siervo de Dios, delante de mí está el ungido de Jehová. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? No, él no es. Es que tú mira lo externo, Samuel, tú mira lo externo, pero yo miro el corazón. Entonces no somos nosotros, amados hermanos, nosotros miramos lo externo. Si fuera por nosotros, amados hermanos, por eso el que cerró la arca de Noé fue el Señor, porque si no hubiéramos mezclado los sentimientos. Recordemos que esta arca, esta cerrada de puerta, significa, amados hermanos, la salvación y la condenación para muchos. Entonces, si nosotros fuéramos, mezclamos los sentimientos, amén, pero el Señor no, porque Él conoce las intenciones del corazón y no lo externo. Por eso fue lo que le dijo a Samuel. Entonces, nuestra función, amados hermanos, no es juzgar, no es apartar y no es separar. Eso le corresponde a Dios, a sus ángeles, al Señor. Amén, hermanos. Entonces es muy, muy importante. Eso dice Mateo 13:49. Amén. Entonces, y me llama la atención, ¿verdad? Porque será al final, ¿verdad? Cuando dice apartará a los malos, así lo decía, apartará a los malos de los justos, ¿verdad? Estos peces malos, esos peces que no son, ¿verdad? Está hablando del tribunal, del trono blanco, el trono del Padre, ¿verdad? Que no vamos tú y yo, pero que dice, apartados de mí, a los de la izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al infierno o al fuego preparado, ¿verdad? Pero dice que tremendo, porque dice, fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Es que el infierno o el fuego, el lago de fuego, amados hermanos, donde las personas van a ser atormentadas por los siglos de los siglos, dice la Biblia, o las almas, más bien, dice la Biblia, amados hermanos, que no está preparado para los seres humanos. Dios no lo hizo para nosotros, no lo hizo para sus hijos, amados hermanos, está preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Por eso es que más adelante dice, ¿verdad?, que el diablo que los engañaba y la bestia y el falso profeta, los 3 los agarró juntitos, ¿verdad?, y los tiró al lago de fuego y azufre, así dice la Biblia, ¿verdad? Y ellos van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién es? El diablo, la bestia y el falso profeta.
Amén, vuelvo y repito, el infierno no fue creado para los humanos, pero Apocalipsis 20 también dice que los que no fueron hallados en el libro de la vida, no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, dice que fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, junto, ¿verdad?, con el diablo, la bestia y el falso profeta. Y van a ser igualmente atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vuelvo y repito, no, el infierno no fue preparado para los humanos, pero algunos, como dice nuestro apóstol, algunos chutes van a estar ahí. Amén. Algunos que no quisieron guardarse. Amén. Pero bueno, no venimos a hablar de condenación, no venimos a hablar de vida eterna. Somos evangelizadores, y evangelizar o evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Entonces eso fue como un semáforo en amarillo, nada más. Amén. Un semáforo en amarillo como una alerta. Amén. Simplemente no en rojo, no en verde. Sigamos. Amén. Grandes cosas vienen para nosotros. Amén. Pero era importante aclarar eso. Amén, hermano. Entonces venimos a hablar de cosas buenas. Así será el final del siglo. Saldrán los ángeles, ya lo vimos, apartarán a los malos de entre los justos, los malos de entre los buenos, los malos de entre los justos. Amén, hermano. Vea lo que dice Mateo 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Lo que estábamos hablando al principio, el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, pero nos llama poderosamente la atención que dice Señor, Señor. ¿Y el tercero? Porque recordemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Está hablando de personas que se olvidan, reconocen al Padre, reconocen al Hijo, pero se olvidan por completo del Espíritu Santo. Dice el que se olvide del Espíritu Santo, el que me diga Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Nunca. Amén. Es muy peligroso. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque esto que apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, ¿verdad? Enviados al fuego eterno, ¿verdad? Preparado para el diablo y sus ángeles. Y ellos dijeron, pero Señor, en tu nombre en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos señales, en tu nombre hicimos prodigios, echamos demonios, hicimos un montón de cosas, hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartados de mí, no os conozco. Intimidad, no os conozco, intimidad. Amén. Pero dice que ellos no entrarán al reino de los cielos. Amén. Pero me llama la atención porque dice: en tu nombre profetizamos, en tu nombre profetizamos. Y no quiero pasar por alto, amados hermanos, la importancia de las profecías. Ya quiero ir terminando, pero vea qué importante, amados hermanos, porque hay doctrinas, hay religiones, hay sectas, hay personas aún dentro del cuerpo de Cristo que dicen: no, es que las profecías ya fueron cumplidas, las profecías ya fueron selladas. No, amados hermanos, vean la importancia de las profecías, porque vea lo que dice 1 Corintios 14:1, dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero sobre todos esos dones espirituales y sobre todo dice que profeticéis. Es muy importante. Más adelante dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciemos las profecías, pero siempre con el cuidado, porque me llama la atención que ellos dijeron: en tu nombre profetizamos. Amén. Pero muchas veces se van a levantar personas que van a decir: así es el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Amén. Las profecías son bíblicas, las profecías, ya lo acabamos de ver, son importantes, sobre todo los dones. El Señor dijo en su palabra que profeticéis, no las tengamos en poco, ¿verdad? No lo menospreciemos. Amén. Pero siempre con el cuidado de que cuando alguien dice así es el Señor, que realmente sea el Señor. Amén, hermanos. Entonces es muy importante, muy importante. Amén. Bueno, ahí tengo más temas, pero son un poquito ahí. No quiero hablar un poquito de cosas feas del infierno y cosas así, ¿verdad? No es el fin de este mensaje, no es el fin de eso. Amén. Pero sí de bendición, porque vea lo que dice Apocalipsis 22:5, ya para ir terminando. Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche, hablando de los cielos, del reino de los cielos. No habrá ahí más noche, más problemas, más oscuridad, más cosas feas, dice, más temores, dice, y no tienen necesidad de luz de lámpara. No hay necesidad de luz de lámpara, ni de la luz del sol, ni de la luz del sol. Allá no se ocupa la luz del sol, dice, porque Dios es el Señor. Dios, el Señor, los iluminará.
los va a alumbrar, los va a iluminar. Y dice, y reinarán, plural, y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es la buena noticia que yo te tengo. Esa es la buena noticia, amados hermanos, que si nosotros nos guardamos, que si nosotros nos cuidamos, que si nosotros nos protegemos y llegamos a ser seleccionados por Dios como peces buenos o peces malos, vamos a tener la vida eterna. Vamos a tener garantizado esto, que vamos a reinar con el Señor por los siglos de los siglos. Esa es la buena noticia que yo traigo. Amén. Que cuando pase esa red barredera, cuando pasen seleccionando, cuando lleguen a la orilla, cuando lleguen a la playa y empiecen a seleccionar, amados hermanos, que seamos nosotros escogidos como los buenos. Recordemos, nosotros no vamos al trono blanco, nosotros no vamos al trono del Padre, vamos al trono del Hijo. Ya no para salvación, pero sí para galardón, para galardón. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Amén. Nosotros no vamos al tribunal del Padre, vamos al tribunal del Hijo. Amén. Y vamos al tribunal del Hijo. ¿Y cómo hacemos para llegar al tribunal del Hijo? Estando siempre en el tribunal del Espíritu Santo, que es Santa Cena. La Santa Cena es el tribunal del Espíritu Santo que me prepara para ir al tribunal de Cristo, para no ir al tribunal del Padre, porque ahí el tribunal del Padre, ahí sí, amados hermanos, los van a juzgar a ellos por sus obras, los van a juzgar por los que estaban inscritos o no estaban inscritos en el libro de la vida, los que están inscritos en el libro de la vida, que una vez aceptaron a Cristo, porque dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que una vez aceptaron a Cristo, dice que Dios los va a poner a su derecha, pero a los que no los conoció, a los que no tuvieron intimidad con Él, dice que los va a poner al lado izquierdo, y ya vimos las consecuencias finales de estos. Amén. Pero nosotros, amados hermanos, somos de bendición, somos de la mano derecha, somos, amados hermanos, de la mano del Señor. Amén. Somos como la niña de sus ojos. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Amén. Entonces, como iniciamos, vuelvo y repito, ¿verdad? Ya hablamos de las 7 parábolas de Mateo 13, hablamos de las redes sociales, amén, busca ahí si no lo has visto, amén, pero queríamos cerrar el saco de trigo, ¿verdad? Para que no se nos quede en el camino, ¿verdad? Con esto de la red barredera, para que cuando nos quiera influenciar la web, la net, la www, amén, World Wide Web, de eso no nos afecte a nosotros. Amén. Podemos usar las redes sociales, no hay problema, siempre y cuando estén bien limpias, bien filtradas, bien preparadas. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, papá. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, traes luz, traes esperanza, traes vida eterna, papito lindo. En el nombre de Jesús yo te pido que a través de esta señal nos permitas y les permitas a mis hermanos, Señor, no solo ver el reino, Señor, no solo verlo, sino entrar, Señor, y poder heredar, Señor, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Dale la capacidad, Señor, de botar gigantes, de derrotar gigantes, Señor, para que ellos hereden y conquisten, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, para que cuando tú vengas, amado Dios, seamos llevados, Señor, a ese arrebatamiento glorioso, a ese tribunal de Cristo, Señor, para galardón, papito lindo, para vivir contigo por siempre, por los siglos de los siglos, y poder disfrutar contigo de las 7 años de las bodas del Cordero. Papito lindo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te guarde, Dios te cuide. Como hablamos al principio, recuerda, el próximo fin de semana, Santa Cena. Algunos van a ser presenciales en los discipulados que estamos haciendo con burbujas, ¿verdad? Burbujas cerradas, amén. Y los que no podamos reunirnos así, vamos a estar igual mandando el video el próximo domingo. Prepara ahí el vino, prepara el pan, amén. Y prepara a tu familia. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde.